Apenas hace unos días atrás, Carlos Alcaraz se alzaba con el Open de Estados Unidos y se convertía en el jugador más joven de la historia en llegar a ser número 1 del tenis mundial. Su salto al estrellato ha sido fulgurante. Hace unos meses ninguno sabíamos de este chico y hoy sale en todas las noticias y en todos los periódicos. Y hace no mucho tiempo estuvo jugando aquí en Madrid y tuve la oportunidad de ir a ver ese partido o uno de esos partidos junto con mi suegro. Cuando comprábamos las entradas no teníamos ni idea qué jugadores iban a participar. Así que nos llevamos una gran sorpresa al comprobar que veríamos en directo a un jugador tan destacado. Y a pesar de ser una de las primeras rondas del torneo, donde las gradas suelen estar vacías, el estadio estaba lleno, porque cuando la gente supo que era Alcaraz el que iba a jugar, no quiso perder la oportunidad de ver en directo a un prodigio de la raqueta. Así que se había generado una gran expectación. Y aún el acceso a la pista fue muy lento. Había mucha gente acumulada en la entrada para subir, para desplazarse. La cuestión es que había una gran expectación, un interés importante. Pero algo me llamó la atención cuando ese partido comenzó. Y es que delante nuestra había un hombre sentado que no soltaba su teléfono. Y no es que estuviese haciendo fotos o vídeos, que es tan habitual en los espectáculos. Estaba tan cerca que pude darme cuenta de qué es lo que ocupaba su atención. Y es que tenía abierta una aplicación de la bolsa. Continuamente entraba para ver los datos, para confirmar en qué punto estaba el mercado. Y se le veía preocupado, tanto como para impedirle disfrutar de una ocasión única, teniendo un jugador tan especial ahí mismo. En esta mañana estaremos meditando en un texto en el que Jesús nos va a hablar precisamente de esta cuestión de la preocupación. Una preocupación que termina por ser tan intensa que acaba por dominarnos, hasta tal punto que no nos permite vivir como deberíamos vivir y de la cual no podemos escapar. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 6, versículos 25 al 34. Dice así la palabra de Dios. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En este texto encontramos el mejor remedio contra ese afán que tantas veces pretende dominar nuestros corazones. Y que, aun queriéndolo, en ningún caso debiera tener cabida en nuestros corazones. Y lo primero de lo que Jesús nos va a hablar, podríamos llamarlo de esta manera, la preocupación. Jesús va a poner delante de nosotros el asunto de la preocupación, versículos 25 al 27. Vamos a leerlo de nuevo, dice ahí, versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y añade el Señor, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Pasamos de las posesiones a las que Jesús se refería en la sección anterior, a las preocupaciones, de lo que supone una prioridad en nuestra vida a lo que genera una preocupación en nuestra vida. Si la palabra repetida continuamente en los versículos anteriores era lo relativo a los tesoros, lo referente a las riquezas, ahora Jesús va a hablar de los afanes, de las preocupaciones, del hecho de estar ansiosos. Y si el problema de los versículos anteriores era la abundancia, ahora la preocupación viene dada por la escasez. Pero la cuestión de fondo es la misma, poner la vista en el lugar adecuado y estar al tanto del peligro de vivir oprimido en algunos casos u obsesionado en otros por las cosas de este mundo. La palabra afán o ansiedad se repite hasta 6 veces en estos versículos que hemos leído. Y de las 7 veces en total que el evangelista Mateo utiliza esta palabra a lo largo de los 28 capítulos que componen su libro, 6 de ellas las encontramos aquí en los versículos que acabamos de leer. Eso confirma que este es el tema principal del que nos está hablando el Señor. Y habla de esa ansiedad, de esa preocupación, de ese afán que es producido por una triple causa. Jesús señala 3 áreas concretas en las que muchos están poniendo su vista en aquellos días y en las que muchos estamos poniendo nuestra vista en los nuestros también. 3 cuestiones que causan, que generan angustia, afán, preocupación. Y nos habla por un lado de lo que tiene que ver con la provisión diaria, con la comida, con el vestido. Nos habla también de lo que tiene que ver con la producción, el trabajo, lo necesario para poder conseguir aquello que queremos o que afirmamos necesitar. Pero también, y en último lugar, aquí en estos versículos que acabamos de leer, nos habla de lo que tiene que ver con la previsión del mañana, con el futuro, con lo que pasará una vez que pase el día de hoy. Así que Jesús presenta la escena de personas que están ansiosas por la comida, ansiosas por el vestido, ansiosos por la salud o aún por lo que pudiera suceder en el día de mañana. Pero lo pecaminoso, lo que Jesús denuncia, no está en el objeto ni en las circunstancias que provocan la ansiedad. Dicho de otro modo, el problema no es la comida, el problema no es el vestido, el problema no es el trabajo, ni siquiera lo que va a suceder en el día de mañana. Ninguno de ellos son pecaminosos en sí mismos y por sí mismos. Cuidar nuestro cuerpo con el fin de vivir más y en mejor condición no es ni debería ser un problema. La comida fortalece nuestros cuerpos, el vestido protege nuestros cuerpos. De hecho, cierto cuidado personal beneficia a nuestros cuerpos. No solo no son
pecaminosos todos estos elementos, sino que son necesarios en una medida o en otra. Cumplen una función esencial para la supervivencia. El problema aquí viene dado por el que uno se deje gobernar por la ansiedad al punto de dejar de confiar en Dios, al punto de dar lugar al temor, de dar lugar a la frustración. De hecho, podemos definir este tipo de preocupación, de afán, de ansiedad que el texto nos presenta de la siguiente manera: angustia esclavizadora. Angustia esclavizadora. Una angustia que nos guía a respuestas y a reacciones equivocadas, erróneas, incorrectas. Y llega a un punto esta angustia que termina por convertirse en algo irracional, intentando lograr dominar y controlar realidades que se escapan, que no son posibles de garantizar, que son imposibles de lograr. No importa cuántas vueltas le demos, o cuántas horas meditemos, o cuántos artilugios podamos llegar a concebir en nuestra mente, o incluso a diseñar y a crear. Fíjate lo que dice el versículo 27. ¿Quién de vosotros ansiosos, dice Jesús literalmente, es capaz de añadir a su edad un cúbito o un codo? Esa es la medida a la que Jesús se refiere aquí. En aquella época, esa medida que el texto que hemos leído traduce como una hora, en realidad está hablando de una medida, tenía una extensión de 45 centímetros. No llegaba a medio metro. De hecho, cuando se habla de Zaqueo en el Evangelio, se dice que él era de muy poca estatura y se utiliza también esta expresión. Pero aquí Jesús hace una pregunta: ¿quién puede añadir un cúbito, un codo, 45 centímetros de extensión a lo que es su vida? Y solo existe una respuesta correcta: nadie. Un rotundo nadie. Y es que nadie, por su propia voluntad o por su propia capacidad, puede hacer que su vida llegue a ser no ya 1 kilómetro, no ya 100 metros, ni siquiera un paso. El Señor tiene que recordar a los suyos que ni estas ni otras cuestiones han de ocupar nuestra mente. Y también hace saber a los suyos que la raíz de esta preocupación o de esta ansiedad es espiritual. No es un problema físico a lo que Jesús se refiere aquí. Está hablando de un afán que es resultado de que en un momento determinado uno manifiesta una falta de fe. Una falta de fe en el cuidado de Dios es la que genera esta preocupación. Eso no significa que no haya razones para estar preocupados. La escasez de recursos es real. La falta de trabajo es real. Y muchos de los presentes saben de lo que estoy hablando. La incertidumbre con respecto a qué pasará mañana también es real. No importa el momento de la historia en el que nos encontremos. No importa el momento en la historia de nuestra propia vida en el que nos encontremos. Estas situaciones son reales y el corazón del ser humano tiende a afanarse cuando nuestras expectativas no se cumplen. Nuestro corazón tiende a preocuparse cuando la realidad no camina por donde esperaríamos, cuando lo que sucede es distinto a lo que nos gustaría, cuando las circunstancias, humanamente hablando, nos superan. Pero el texto dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Y lo que quiere decir Jesús es que hay realidades que no deben bajo ningún concepto angustiar nuestro corazón. No es que no existan, claro que sí, pero no han de dominar, de esclavizar nuestro corazón al punto que respondamos mal. Pero al mismo tiempo Jesús nos dice que hay cuestiones que sí han de gobernar nuestro corazón.
y a continuación les va a poner delante algunas de estas realidades que sí han de ocupar nuestro corazón, porque en realidad van a resultar el mejor remedio contra la preocupación y la ansiedad. Y los encontramos en los versículos 28 y 29, y podemos recogerlos todos bajo un mismo título que sería el siguiente: la promesa. Versículos 28 y 29, porque frente a la preocupación Jesús nos ofrece una gran promesa. Dice el versículo 28, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es echada y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Allá por el siglo IV de nuestra era, un hombre llamado Jerónimo, conocido por, entre otras cosas, haber traducido la Biblia de los idiomas originales en los que fueron escritos los textos al latín, allá por este siglo IV, este hombre comentó estos versículos y dijo: el que nos ha otorgado lo que vale más, que es la vida, sin duda nos otorgará también lo que tiene menos valor, que es aquello que necesitamos para subsistir. Esto es lo que está diciendo Jesús en estos versículos. No es Jerónimo, sino Cristo mismo el que lo garantiza. Porque en este texto Jesús asegura a sus discípulos que no hay razones para el afán o para la angustia dominadora, esclavizadora, sino todo lo contrario. Lo que existen son razones para confiar en nuestro Padre Celestial. Particularmente dos, y muy importantes. Jesús va a presentar dos argumentos muy poderosos. Al primero podríamos llamarlo o referirnos a él como lo que tiene que ver con la creación, y lo segundo, lo que tiene que ver con la afirmación. ¿Qué dice Jesús acerca de la creación? Bueno, Jesús se refiere a las flores, se refiere a los pájaros, se refiere a la hierba, y no es la primera vez que en la Biblia se llama a declarar al estrado como testigo a la creación de Dios. El Salmo 19, por ejemplo, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Pero este mismo argumento que en los Salmos se utiliza constantemente, aún el mismo Job primero y Dios después va a utilizar, cuando llegamos al Nuevo Testamento se repite. Y por ejemplo Pablo en Romanos 1, versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo, otra vez la creación, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto, dice Pablo, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, y añade: de manera que no tienen excusa. La creación confirma el cuidado garantizado de parte de Dios. Tan garantizado que el versículo 28 dice que de la misma forma que los lirios del campo crecen y para ello no trabajan ni hilan, Él ha prometido cuidar de los suyos, no dependiendo de nuestras habilidades o capacidades, sino de su gracia. El versículo 29 dice además que este cuidado es un cuidado no solamente generoso, sino también bondadoso. Dice ahí que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, no hará mucho más por vosotros, dice Jesús. Ya en el versículo 26 se advertía del valor que tienen sus hijos para Dios. Dice ahí: ¿no sois vosotros de mucho más valor que las aves del cielo? Se refiere a aquellas personas que tienen a Dios como su Padre Celestial. Y este valor es superior a cualquier otro que cualquier otra criatura pudiera llegar a tener. No tenemos oportunidad de desarrollar esta idea, pero en su creación Dios ha establecido una jerarquía particular y el ser humano ocupa un lugar privilegiado
en ese orden creador. El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús llama a declarar a la creación y ésta así lo confirma. Dios es bueno, Dios es generoso, tanto como para proveer mucho más de lo que necesitamos, y aun cuando no nos lo merecemos. Fijaos, Jesús se refiere ahí a Salomón, ¿verdad? Salomón era muy conocido por su sabiduría, pero también por la abundancia de sus riquezas. Tanto es así que entre los judíos, Salomón era un personaje del que había muchos proverbios. Y cuando se hablaba de Salomón, inmediatamente esto despertaba todo tipo de sentimientos en aquellos judíos, especialmente en ese momento de la historia donde estaban siendo sometidos por una potencia extranjera. Ese momento de la historia donde estaban experimentando pobreza, donde estaban experimentando opresión, represión, limitaciones, donde la gente no va a sus tierras para, como sucedía en la época de Salomón, asombrarse de la bendición que Dios les había dado, sino que acuden para terminar de llevarse lo poco que han conseguido producir. El templo en el que en esa época presentan sus ofrendas y sus sacrificios había tenido que ser reconstruido tras el exilio en Babilonia. Y aun siendo un edificio imponente, los judíos reconocían y hasta lloraban, pensando en que nunca alcanzaría la gloria y el esplendor, la belleza y la hermosura que en aquellos días, cuando Salomón era el rey. Su reinado fue el más próspero en la historia de Israel, sus riquezas las más notables y las más famosas, al punto que, como hemos dicho, aún extranjeros venían a contemplar todo aquello que allí se estaba diseñando, acumulando y proyectando. Pero Jesús utiliza el ejemplo más icónico, más destacado en la historia de ese pueblo, para hacerles ver que nada de eso es comparable a la belleza, digamos, natural, inherente, con la que Dios viste a los lirios del campo. Y para ello estos no necesitan hacer nada. Jesús está enfatizando aquí que si Dios ha probado tener tal cuidado de su creación, ¿cómo no va a tenerlo para con sus hijos? ¡Qué privilegio el poder salir fuera de los hogares o los lugares cerrados en los que pasamos tanto tiempo y observar la creación de Dios y darnos cuenta de que hay un diseño detrás de ello, pero no solamente eso, un montón, si podemos decirlo así, de gracia, que se refleja en lo que nuestros ojos pueden ver, pero también en el cuidado que Dios tiene aún de nosotros, muy superior al de esos animales que hoy están y mañana no, muy superior a esas plantas que hoy lucen hermosas pero mañana se mueren y desaparecen, muy superior a esa hierba que hoy viste verde en los prados y los campos pero mañana es utilizada como en aquella época, simplemente para encender el fuego y poder así hornear el pan. El cuidado que Dios tiene de nosotros es tremendamente inmenso, constante, generoso, bondadoso. Y la creación es prueba evidente de ello. Pero la segunda razón que apuntala lo que Jesús quiere decir aquí está en su propia afirmación. En su propia afirmación, porque Él está hablando de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. Él os ha cuidado y Él os cuidará. ¿No hará, dice Jesús, mucho más por vosotros? Versículo 30. Si en unos versículos atrás hemos estado viendo a Jesús enseñándoles a orar y a orar específicamente por el sustento diario, cuando les decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora vemos a Jesús enseñándoles a confiar en Dios también por el sustento necesario.
Si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros. Pero a continuación nos encontramos con parte del problema, parte de lo que genera esa preocupación, esa angustia, esa ansiedad, y es que Jesús termina su pregunta diciendo en el versículo 30, hombres de poca fe. Es una palabra compuesta, es un adjetivo, compuesto por dos términos, fe y muy poco. La palabra es oligopistoi, y la digo no por hacerme el interesante, sino porque se parece mucho a otra palabra, que es oligarquía. El prefijo, por así decirlo, es el mismo, oliga. Y sabemos lo que es una oligarquía, ¿verdad? La mayoría seguro que sí. Se refiere a un grupo muy reducido de personas que cuenta con un poder determinado, con una influencia determinada en comparación al resto de la población. Cuando aquí Jesús utiliza esta expresión que inicia de la misma forma, está enfatizando que los que viven angustiados de esta manera, los que viven preocupados de esta manera, son hombres de poca fe. ¿Cómo de poca? Muy poquita, muy poquita. Jesús no está hablando de una enfermedad física, no está describiendo un problema psicológico. Lo que tenemos delante es una cuestión espiritual. Y estamos preocupados, dice Jesús, porque nuestra confianza en el poder de Dios es muy pequeña. Nuestra fe en el control de Dios sobre estos asuntos que acabamos de comentar es muy pequeña. ¿Por qué les llama a hombres de poca fe? Porque su fe es muy pequeña. Pero esto que Jesús les está diciendo no era una revelación inédita ni desconocida. Estas promesas de las que Jesús les está hablando no son nuevas. Es por eso que el problema es la poca fe, no la ignorancia ni el desconocimiento, no el haber sido expuestos, no el no conocer ni saber de estas verdades, sino simplemente no creerlas. Dios había prometido y había probado su cuidado, no solamente a la creación, sino también a sus antepasados, aún en medio de situaciones completamente opuestas, aún incluso cuando su actitud no estaba siendo la mejor. Si fuésemos al Antiguo Testamento, sabríamos que la historia de este pueblo se forja muchas veces en situaciones adversas, pero siempre Dios estuvo con ellos, desde el principio, desde su salida de Egipto, hasta el momento de atravesar el desierto, hasta acceder a la tierra prometida, aún incluso siendo llevados de nuevo al exilio, haciéndoles volver. A lo largo de la historia de su pueblo y sus antepasados, por medio de las tradiciones y las fiestas que celebraban, los judíos eran testigos de lo que Dios había hecho con ellos y de manera particular para con ellos. Aún en el tiempo de Jesús, a lo largo de su ministerio, comprobarían de primera mano que ese mismo poder que un día experimentaron sus antepasados era una realidad también para ellos. A lo largo de su ministerio, Jesús llevó a cabo milagros que nunca antes se habían visto en la historia. Todos juntos, en un periodo muy reducido de tiempo, al punto que llegan a decir los evangelistas que prácticamente desaparecieron los enfermos en las tierras de Israel, porque Jesús los sanaba a todos. Los hambrientos eran alimentados, los ciegos veían, los cojos andaban, y es por eso que cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercan y le preguntan, ¿será este el Mesías enviado? Jesús dice, ¿no estáis viendo lo que estoy haciendo en medio de vosotros? ¿No sois testigos de lo que el profeta Isaías había dicho que un día sucedería en medio de vosotros? Jesús probó holgadamente que el poder de Dios estaba con él. De hecho, los fariseos y los enemigos de Cristo en un momento determinado dicen, ¿qué vamos a hacer con este? Porque no podemos negar las obras de las que él está llevando a cabo. Y sin embargo, el problema de ellos y también de nosotros es que no creían en él.
En un momento determinado, algunos se acercan a Jesús y le piden que haga más milagros, que haga más, de alguna manera, más manifestaciones asombrosas, y dicen, entonces sí creeremos. Y Jesús les responde, ya visteis lo que Jonás hizo. Y no solo él, sino muchas otras cosas. Y no creísteis. El problema no es una cuestión de ver lo que soy capaz de hacer, sino de afirmar lo que estoy haciendo, de confiar en lo que digo y en lo que he venido a hacer. Todas esas circunstancias, situaciones resultaban testimonios verdaderamente extremos de cómo aún frente a las circunstancias más difíciles, Dios y aun Cristo eran capaces de cumplir su promesa. Así que no creer en la promesa de Dios, responder con preocupación o con miedo o con afán, no es resultado, dice Jesús, de no haber escuchado muchas veces lo que Dios ha prometido hacer, ni tampoco de haber comprobado muchas veces lo que Dios es capaz de hacer. Dios ha prometido cuidar de los suyos. Y si los ejemplos gráficos históricamente probados a lo largo de la Escritura no fueran suficientes, el Nuevo Testamento insiste. De hecho, esta es una de las promesas más repetidas a lo largo del Nuevo Testamento. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Y añade, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hebreos 13, versículo 5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y añade, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Y añade también, ¿qué podrá hacerme el hombre? El apóstol Pedro, aún en una situación difícil, perseguido él y los creyentes por el mismísimo emperador, dice en 1 de Pedro 5:7, echando pues toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado sobre vosotros. ¡Qué promesas! ¡Qué ánimo! ¡Qué esperanza! Pero eso no significa simplemente que nos sentemos a aguardar que las cosas sucedan. Hemos hablado ya en alguna ocasión de la responsabilidad del creyente, ¿verdad? Del hecho de que el creyente ora et labora, ora y trabaja, o dicho en el lenguaje castellano más popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Dependemos del Señor, claro que sí, pero nos esforzamos para la gloria de Dios. Leí acerca de una ocasión en la que Hudson Taylor estaba viajando a China y se dice de él que en un momento determinado el barco circulaba por una zona tormentosa y los marineros animaron a toda la tripulación a que se colocase un chaleco salvavidas. Y Hudson Taylor se negó a usarlo y dijo, yo confío en que Dios me guardará, no me hace falta el chaleco. Pero unos minutos después se dio cuenta de la torpeza que había cometido. No porque la tormenta fuese a peor, sino porque precisamente Dios utiliza los medios que pone a nuestro alcance para ayudarnos en los momentos en los que los necesitamos. Y la diferencia de ponerse ese chaleco o de no ponérselo podía ser vivir o no vivir. No es que Dios nos ayuda menos si nosotros nos esforzamos, es que Dios confirma que estamos en disposición de esforzarnos y por medio de ello nos ayuda, no solamente a empezar, sino a acabar lo que un día comenzó. Tampoco significa esto que no habrán de existir tiempos de prueba, o de lucha, o de angustia, pero aún detrás de esa aparente carencia, aún detrás de lo que consideramos una gran necesidad, se encuentra precisamente
lo que Dios entiende que necesitamos realmente. Y son cosas distintas. Nunca había escuchado esta historia antes y me impactó mucho. Una mujer, las primeras décadas del siglo XX, relojera en Holanda, muy bien situada, su negocio próspero, sencillo pero suficiente. Y en un momento determinado, ante la emergencia del movimiento nazi, los judíos comienzan a esconderse allá donde pueden, incluida la relojería de esta señora. Después de un tiempo escondiendo judíos, se corre la voz y un día varias personas llegan pidiendo ayuda y como había hecho hasta ese momento, las esconde. Pero estos no eran personas en necesidad, sino espías. Así que la detienen, no solamente a ella, sino a sus padres ya mayores, a sus hermanos y aún a todos sus sobrinos. Y a cada uno lo distribuyen en distintos campos de concentración. Todos mueren menos ella. Sobrevive y dedica el resto de su vida a contar cómo el Señor ha sido fiel y cómo a pesar de la oposición y las dificultades, esta mujer se mantuvo firme. Pero en una ocasión confesó algo que realmente llamó atención de los que la escuchaban. Dijo lo siguiente: nunca podrás aprender que lo único que necesitas es a Cristo hasta que Él sea lo único que te queda. ¡Qué tremenda confesión! Una mujer que lo había perdido absolutamente todo, menos la vida. Y la vida que llevaba era terrible. Pero entendió que tuvo que llegar hasta ese punto para darse cuenta de que Cristo era realmente lo mejor y más valioso que nunca tuvo. En ocasiones es en medio de la necesidad que llegamos a entender las promesas de Dios. ¿Cómo podemos experimentar el calor de Dios si tenemos tantos abrigos que nunca hemos pasado frío? ¿Cómo podemos experimentar que Dios es el que sacia si tengo tanta comida en mi casa que desayuno, como y ceno 4 veces cada día? ¿Cómo podemos experimentar el refugio seguro si vivo en un castillo lleno de medidas de seguridad y no le temo ni le tengo miedo a nada? Un conocido expositor escribió lo siguiente con respecto a estos versículos: a los hijos de Dios no se les promete libertad ni del trabajo, ni de la responsabilidad, ni del conflicto, sino de la preocupación. Ya sea ante las dificultades del día a día o aún en medio de las circunstancias extremas que podamos llegar a experimentar, la palabra de Dios es clara. El Señor no se olvida de los suyos, pero tampoco se olvida de sus promesas. Su control sigue siendo absoluto. Su cuidado sigue siendo amoroso y constante, no permitiendo más de lo que podemos soportar, ni permitiendo menos de lo que debemos soportar. Él no abandonará nuestra alma en el Seol. Y ni la abundancia ni la escasez, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos lleva a la última cuestión que Jesús plantea en estos versículos. Además de estar atentos a la preocupación, además de afirmar nuestra fe en la promesa, Jesús nos anima a estar precavidos. Y de eso nos habla los últimos versículos, de la precaución, versículos 30 al final, al 34. La precaución. Dice ahí: ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad
primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. La precaución es de lo que va a hablar Jesús ahora, pero la preocupación es todo lo contrario a la fe. De manera que cuando nuestro corazón está lleno de fe, no hay lugar para la preocupación pecaminosa. El afán, la angustia, la ansiedad y la fe no son vasos comunicantes con los que se busca un equilibrio. Están conectados, sí, pero cuando hay mucho de una, inevitablemente hay poco de la otra. La persona llena de confianza no está preocupada, pero si lo que ocupa nuestro corazón es el afán, es la ansiedad pecaminosa, entonces poco sitio queda para la fe. Por eso debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por sentimientos o dejarnos arrastrar por circunstancias, porque cuando un barco pierde el rumbo, se queda a la deriva. Cuando el capitán ha perdido el control de la nave, ésta pierde el rumbo y puede terminar en cualquier sitio. Cuando el destino original deja de ser a donde se apunta, solo nos espera la deriva. Y esto sucede cuando las circunstancias ejercen mayor influencia en nosotros que Dios mismo. Cuando lo que más nos preocupa es la comida o el vestido o qué pasará en el día de mañana y perdemos de vista lo que Dios ha venido haciendo con nosotros desde el día en que nacimos. Él nos ha cuidado hasta este preciso momento. Cuando nos olvidamos o desconocemos lo que Dios ha prometido hacer. Cuando dejamos de creer en el Dios que nos ha salvado de la condenación eterna, en el que nos ha librado de nuestra condición caída, y concluimos que no puede o que no quiere ayudarnos a superar eso que tanto nos aflige. Entonces, la desconfianza, la preocupación, la angustia ha llenado nuestro corazón, dejando muy poquito lugar para lo que el texto ya describe como poquita fe. Pero no podemos olvidar, como hijos de Dios, como aquellos que hemos experimentado su obra salvífica en nosotros, que su poder es ilimitado, su sabiduría inagotable, su palabra es verdadera, su amor por los redimidos es inigualable, tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que en Él tenga esa fe que Él nos ha dado, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El problema de la fe pequeña es que ante las situaciones que enfrenta es incapaz de aplicar lo que dice creer. Por eso Jesús insiste, no os preocupéis. Y lo dice hasta 3 veces, versículos 25, 31 y 34. No os preocupéis. Pero no solo nos lo dice, sino que nos alerta a ser precavidos. Precaución. Y nos ofrece varias razones. La primera de ellas la encontramos en el versículo 32, porque preocuparse es algo impío, es impío. Dice el versículo 32 que eso es lo que hacen los gentiles, los que buscan ansiosamente todas estas cosas. Algunos se preocupan mucho por lo que se ha sucedido ya, viven anclados en el pasado, no hay quien les mueva de ahí, cualquier conversación tiene que ver con lo que sucedió hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Otros se preocupan por mucho de lo que tiene lugar hoy y ahora, y no existe nada más que el hoy y el ahora, y todo su tiempo, su dinero, sus recursos, sus energías, comienzan hoy y terminan hoy.
se emplean y se consiguen hoy y se gastan y se malgastan hoy. Hay también los que están angustiados por lo que sucederá mañana. Y son incapaces de dar un solo paso porque no saben lo que sucederá mañana. Y no pueden moverse del sofá porque no saben lo que sucederá mañana. Y toda su vida es una penuria, no por lo que están viviendo hoy, sino por lo que podrían llegar a experimentar mañana. Y viven paralizados por algo que no ha sucedido, que no es una realidad y no sabemos si tan siquiera ha de llegar a suceder. El problema de todos estos es que, como dice el texto, no conocen a Dios. Los gentiles son los que no conocen a Dios, los que no forman parte del pueblo de Dios. Su entendimiento está cegado, no han gustado el cuidado de Dios, no han experimentado la mano poderosa de Dios, no tienen un futuro y una esperanza anclada en Cristo, no aspiran a formar parte del reino de Dios. Y es por eso que ansiosamente, dice Jesús, buscan todas estas cosas porque no tienen otras cosas. Eso es todo lo que conocen. Esa es toda su realidad. Y tristemente, si siguen por ese camino, es todo lo que experimentarán. Lo peligroso de este asunto es que aquellos que afirman ser del Señor vivan igual que los que no lo conocen. Estén respondiendo a la vida igual que ellos. Su fe no es más que un complemento, como un sombrero o un pañuelo que a veces lo llevamos puesto y a veces nos lo sacamos. Pero finalmente las mismas preocupaciones que azotan a los que no creen son las que están afectando también a ellos. No es sino otra forma de ateísmo, de negar en la práctica que Dios es y que Dios gobierna. Por eso Jesús dice, es impío angustiarse, preocuparse de esta manera. Tened cuidado de no hacer lo mismo que ellos. Pero el versículo 32 continúa y Jesús ofrece otra razón más para no preocuparnos de esta manera y estar precavidos. Y es que es innecesario. Versículo 32 dice, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Así que, ¿por qué os preocupáis? Hemos visto que por mucho que nos angustiemos, no está en nuestra mano cambiar determinadas situaciones. Pero es que además Jesús insiste, Dios ya las conoce. A veces los niños lloran, ¿verdad? Los que tenemos aquí en esta congregación son muy buenos y prácticamente no se les escucha. Pero por lo general los niños cuando salimos a la calle lloran. Y lo hacen porque, sobre todo los bebés, quieren alertarnos. Algo sucede. No han aprendido a hablar todavía. Y el llanto y la protesta es el medio que tienen para advertirnos que tienen hambre, o sueño, o frío, o que algo les duele. Pero una vez que han aprendido a hablar, ya no necesitan insistir en el llanto. De hecho, la labor de los padres es decir, ya me lo has dicho, déjame que responda, que haga algo, pero deja de llorar. Bueno, a veces nos comportamos como estos, no niños bebés, sino adultos que siguen llorando como si fueran niños bebés, protestando, quejándonos, lamentándonos. En nuestro llanto o en nuestra angustia, Jesús dice, Él ya lo sabe. De manera que es innecesario vivir angustiados y preocupados si hemos traído ante el trono de la gracia aquello que nos preocupa y se lo hemos dejado a Dios. Otra razón más en el versículo 33, para estar precavidos y para alejarnos de la ansiedad, dice Jesús, es algo impropio, es impropio. Pero buscad, dice Jesús, primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que está diciendo aquí el Maestro es que el ciudadano del cielo tiene su corazón y su mente en las cosas de arriba. Su llamado es mucho mayor. ¿Qué es la comida o el vestido al lado del reino de Dios y su justicia? De hecho, es curioso que Jesús utiliza la palabra que utiliza para hablar de preocupaciones, que apunta a algo que divide o que se desdobla. De alguna manera, la ansiedad o la preocupación nos divide.
desdobla nuestros esfuerzos, confunde nuestros intereses, de forma que la prioridad no está en buscar el reino de Dios y su justicia, sino en otras causas, todas ellas menores, por supuesto. Y sin embargo, dice Jesús, esta debería ser nuestra principal ocupación. Es un imperativo, es un mandato, es una orden para aquellos que son discípulos de Cristo. Por un lado, Jesús dice, buscar el reino de Dios, del que ha venido hablando a lo largo de este sermón de la montaña. Por otro lado, buscar también la justicia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo anticipamos ese reino? ¿Cómo representamos y obtenemos esa justicia? Siendo obedientes a sus demandas. Modelando en nosotros lo que Dios espera de nosotros. Viviendo como un día hemos de vivir. Haciendo lo que un día habremos de seguir haciendo cuando Él esté sentado en su trono en medio de nosotros. Si en algo hemos de estar preocupados, es en proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay muchas personas preocupadas por las cosas de este mundo, pero ¿cuántos viven consumidos por la manifestación completa del reino de Dios y su justicia? Aunque sea un poquito más de lo que están consumidos por el plato de comida que se llevarán a la boca hoy o la camisa que se pondrán mañana cuando salgan de su casa. Jesús dice, sigue el orden establecido por Dios, busca primero su reino y su justicia y todo lo demás os será por añadidura. No es que nos tenemos que olvidar de todo lo demás, es que Él se encargará de darnos lo que necesitamos, cuando lo necesitamos. Y me vais a permitir que os proponga una razón más para escapar de la preocupación y estar precavidos. Y la encontramos en el versículo 34, y es que es inútil preocuparse, es inútil. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Jesús hace un juego de palabras, de hecho, y dice, no os preocupéis del mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Jesús no condena el ser precavidos, el tratar en la medida de nuestras posibilidades de ser sabios en el manejo de nuestros recursos. Lo hemos dicho, la Biblia insiste en que el ahorro es bueno y el despilfarro es malo. La Biblia dice que el prepararnos es bueno y el despreocuparnos es malo. De lo que se alerta es no de ser precavidos o previsores, sino de estar preocupados, particularmente por aquello que nosotros no podemos controlar. No tiene sentido y además nos impide llevar a cabo lo que sí debemos hacer. Nos limita, nos roba energías, tiempo. Así que el día de mañana se lo dejamos a aquel que ha fijado el número total de nuestros días. Y con toda confianza podemos decir, en tus manos están mis tiempos. Somos llamados a ejercer la fe que Dios mismo nos ha dado. Y eso significa apoyar el pie en un lugar aunque todavía no veamos el suelo. Pero sobre la base de lo que hemos venido avanzando hasta aquí. Sobre la base de lo que Dios ha hecho en cada momento y ha prometido seguir haciendo en el futuro. En todo lo que somos como individuos anhelamos honrarle. Aún cómo respondemos en nuestras luchas y angustias, en nuestras preocupaciones y afanes. Ponemos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, dice Jesús, aquel que conoce a los suyos, aquel que ama a los suyos, aquel que provee para los suyos. Y haremos bien en escuchar y en atesorar y en creer lo que Cristo nos enseña aquí. Él es nuestro maestro ante nuestra ignorancia, nuestro ejemplo en la debilidad, nuestra garantía del éxito, porque es por medio de su obra expiatoria que Dios tiene cuidado de nosotros.
uno de los grandes misioneros de la historia es David Livingstone, conocido porque, además de su tarea de anunciar el Evangelio, era médico y recorrió muchos lugares nunca antes visitados por el hombre blanco en África. Se dice que una vez, visitando Inglaterra, pidió ayuda. Él mismo se dio cuenta de que no podía llevar a cabo una misión tan grande. Así que explicó en qué consistía su ministerio. Y en aquellas conferencias misioneras algunos tuvieron cierto interés en acompañar a Livingstone. Pero empezaron a pedir clarificaciones sobre esto y lo otro. Pedían que se les certificase que conseguirían esto y lo de más allá. Solicitaban estos recursos y los otros. Pedían incluso que se les indicase la manera más sencilla y fácil de llegar a los lugares a los que debían acudir. Y en un momento determinado Livingstone los paró a todos y les dijo: si estáis más preocupados y angustiados por todo lo que necesitáis para venir y no tanto en venir y hacer lo que Dios ha llamado a hacer, entonces mejor quedaros en casa. Mejor seguiré haciéndolo yo solo. Qué triste realidad, la de tantos y tantos que quieren seguir a Jesús, que dicen seguir a Jesús, pero están tan afanados en asegurarse que tienen cubierto toda una lista de lo necesario y de lo innecesario, que nunca se ponen en marcha. Que no sea esta nuestra realidad, que podamos estar en el grupo de los que dicen: he aquí, yo te seguiré a donde quiera que vayas, y no del grupo de los que dicen: déjame primero que vaya a ver mis tierras, que vaya a enterrar a mis progenitores, que tenga asegurada esta herencia. No tenemos tiempo para eso. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno y cuidadoso, generoso y misericordioso. Y te pedimos que seamos nosotros los que dejemos de vivir esclavizados por preocupaciones que no tienen sentido ni lugar. No que no existan realidades que sean preocupantes, pero que ninguna de ellas se haga dueño de nuestro corazón. Ayúdanos a confiar en ti, a crecer en nuestra fe, viendo lo que has hecho en otros y en nosotros, entendiendo lo que has dicho hacer para otros y para nosotros. Cuida de tu pueblo, equipa a tu pueblo, anima a tu pueblo, pero sobre todas las cosas no permitas que tu cuerpo se dedique a premios menores ni a objetivos que no son comparables a ese de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que tú te encargarás de todo lo demás. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.